Buenas tardes. Quiero agradecer al Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos por invitarme a discutir lo mejor de ASH el 2022, particularmente en el área del tratamiento del linfoma del manto. Pero antes de empezar, quiero felicitar a todos ustedes porque comparto sus textos en el grupo GEL y veo el entusiasmo que todos ustedes tienen por avanzar el diagnóstico y tratamiento de linfomas en Latinoamérica. Muchas felicitaciones y también por todos los éxitos que ustedes están logrando en la presentación en reuniones internacionales en linfomas. Esto es para describir brevemente el linfoma de manto. El linfoma de manto tiene varias presentaciones clínicas, es una enfermedad heterogénea y cuando yo hablo con mis residentes y fellows les explico que el linfoma del manto puede presentarse como un linfoma de bajo grado, un linfoma de alto grado, un linfoma intermedio. Y en este slide solamente es para mencionarle que 10 a 20% de los casos de linfoma del manto se van a presentar como linfomas indolentes, son hallazgos incidentales de un incremento de glóbulos blancos, el vaso alargado de esplenomegalia, pero los pacientes están sin ningún tipo de síntomas B y se sienten muy bien. Entonces, 10 a 20% en un extremo, en el otro extremo tenemos la forma más agresiva del linfoma del manto, que son pacientes que presentan con linfoma del manto, que por histología los definimos como plastoides, pleomórficos, y que por Ki-67 tienen una proliferación por encima del 30%. Si hacemos estudios moleculares, vamos a encontrar que estos pacientes van a tener anormalidades en P53, ya sea de lesiones o mutaciones o también falta de expresión por inmunohistoquímica o incremento de la expresión de P53 por inmunohistoquímica por encima del 40%, ¿no? Entonces, los dos extremos, indolente, el agresivo, y en el medio tenemos el linfoma de manto clásico, convencional, que se puede presentar con enfermedad no bulky o con gran cantidad de linfadenopatía. Y esto es lo que se conoce como el linfoma del manto clásico. Basado en esto, esta es la manera como yo trato los pacientes de linfoma del manto que han sido recientemente diagnosticados o frontline therapy para los linfomas del manto indolentes o leucémicos no nodal, o sea, presenta con enfermedad en la sangre, incremento de glóbulos blancos, esplenomegalia, pero linfadenopatía mínima o muy poca linfadenopatía. Lo que hacemos y está recomendado es el watchful waiting de estos pacientes, ¿no? Lo seguimos de una manera muy seguida en los años 1, 2, y si no hay progresión, lo vamos a ver cada 3, 4 meses, y después de varios años no existe todavía progresión, podemos verlas 2 veces al año, ¿no? Luego, en el otro extremo tenemos el linfoma de manto con alteraciones en P53, ya sea de lesiones o mutaciones. Esto es un challenge para nosotros y sabemos actualmente que la quimioinmunoterapia, incluyendo trasplante de médula ósea y mantenimiento con rituximab, es de beneficio limitado en pacientes jóvenes. Sin embargo, la buena noticia es que hay un rol emergente muy alentador de las combinaciones usando la combinación de inhibidores de BTK, inhibidores de BCL2, y ya sea en combinación con anticuerpos monoclonales contra CD20, o actualmente tenemos también tratamientos con CAR T-cells o con biespecíficos. Y por último tenemos los linfomas del manto clásico, que la mejor manera de recordar es el linfoma que no es indolente, que no tiene anormalidad de P53, y lo que recomendamos para estos pacientes es enrolarlos en estudios clínicos. Si no hay estudios clínicos disponibles, la manera como yo manejo a los pacientes con linfoma de manto convencional, si el paciente es joven, con enfermedad agresiva, con enfermedad bulky, el paradigma de tratamiento actualmente, y es lo que vamos a discutir ahora, es quimioinmunoterapia de high intensity. Vamos a definir cuál es high intensity, seguido de trasplante autólogo de médula ósea y mantenimiento con rituximab por 3 años. Si el paciente es de edad avanzada, tiene enfermedad agresiva, que es bulky, es un paciente que va a necesitar un tratamiento de intensidad moderada, quizás tratamiento con bendamustine.
rituximab en combinación o no con target agents como inhibidores de BTK o lenalidomida. Y si el paciente es de edad avanzada, pero la enfermedad es non-bulky, no es agresiva, en algunos pacientes hago watchful waiting, o si necesita tratamiento, voy a utilizar low intensity tratamiento con Revlimid rituximab, que se conoce como R-Square, o BTK inhibitors along or in combination con rituximab. Esto ya para enfatizar cómo es que manejamos el linfoma del manto en frontline. Y este es para nuevamente recordarles el NCCN Guidelines y qué es lo que llamamos Intensive Inmunoterapia de inducción, 3 ciclos de R-CHOP alternando con 3 ciclos de R-DHAP o R-DHAP alone. Tenemos el Nordic quimioterapia o el clásico Hypercival con rituximab. Esto es seguido por consolidación. Aquellos pacientes que obtienen una respuesta completa, vamos a llevarlos a high dose quimioterapia seguido de autólogo de stem cell transplant y un mantenimiento con rituximab por 3 años. Es importante mencionar que este esquema de tratamiento para pacientes jóvenes por debajo de 65 años, ha habido una publicación reciente en el cual la sobrevida libre de progresión a 10 años es de aproximadamente 46%, close to 50%. Es importante recordar esta información para poder nosotros discutir los resultados del estudio triángulo. Y esta es la quimioterapia menos intensiva. Esta es para pacientes elderly o que tienen muchas comorbilidades. El backbone es la combinación de rituximab con bendamustine, pero ustedes también tienen otros regímenes ahí, incluyendo la combinación de lenalidomida con rituximab. Y ahora sabemos que si ustedes utilizan R-CHOP como inducción y el paciente tiene respuesta completa, se le puede mantener con mantenimiento con rituximab hasta que la enfermedad progresa. Y ahora existe data de varios estudios en el cual si el paciente recibió como inducción rituximab bendamustine es ok, se le puede mantener con rituximab maintenance luego de haber recibido inducción con bendamustine y rituximab. Pero estas son las preguntas que actualmente tenemos en el campo del tratamiento de linfoma del manto frontline. Ahora tenemos terapias exitosas, tenemos inhibidores de BTK, inhibidores de BCL2, que han demostrado su eficiencia, su actividad y safety en el paciente con linfoma de manto refractario. La pregunta es, ¿podemos mover estas nuevas drogas en el tratamiento inicial del paciente con linfoma del manto, ya sea solos o en combinación con otros agentes target o dianas o anticuerpos monoclonales? O sea, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, hemos avanzado mucho con estas nuevas terapias, target, inmunoterapias, y la pregunta es, ¿cuál es el rol del trasplante autólogo como consolidación en aquellos pacientes que obtuvieron una remisión completa después de primera línea con quimioinmunoterapia, ¿no? Podemos reemplazar el trasplante autólogo en pacientes jóvenes. Y la pregunta final es, ¿cuál es la mejor tratamiento de inducción y o mantenimiento en pacientes con linfoma del manto? Yo creo que el Triangle nos ha proporcionado una respuesta y lo vamos a discutir, que es la adición de ibrutinib en frontline, quimioinmunoterapia seguida de ibrutinib maintenance, con o sin trasplante, va a ser el nuevo estándar para pacientes con linfoma del manto. Bien, y estos son los abstractos presentados en el ASH en diciembre del 2022. Nuevamente, el primero es el Triangle Study que vamos a discutir, pero también quiero mencionarles brevemente acerca de otros tratamientos con target therapies como acalabrutinib, lenalidomide, venetoclax, que ya están siendo utilizados por lo menos en estudios clínicos en el tratamiento de pacientes con linfoma del manto inicial o frontline. Bien, vamos a empezar con el triángulo. Básicamente es un estudio de ibrutinib plus estándar first line therapy, que en este momento, como mencionaba, es quimioinmunoterapia, trasplante autólogo seguido de mantenimiento con rituximab. ¿Qué pasa si adicionamos ibrutinib a este esquema? Y la segunda pregunta es si ibrutinib en combinación con inducción y mantenimiento
puede reemplazar al trasplante autólogo de médula ósea en pacientes jóvenes con mantos de linfoma. Esto fue presentado por Martin Drelin en representación del Consorcio del Linfoma del Manto Europeo, que es un consorcio bastante activo en estudios randomizados en esta, particularmente en linfoma del manto. Bueno, es un estudio largo con 3 arms, o sea, y por eso se llama Triangle, Open Label, tamizado, que va a tratar de responder 2 preguntas importantes en el tratamiento del linfoma del manto frontline. La primera pregunta es si agregando el BTK inhibitor ibrutinib to standard therapy, again, standard therapy is intensive ARAC-based therapy, seguido de trasplante, seguido de mantenimiento con rituximab, va a mejorar los outcomes clínicos en pacientes jóvenes con linfoma del manto por debajo de 65 años. Y la segunda pregunta es si todavía va a haber un rol para el trasplante autólogo de médula ósea en el tratamiento de frontline de pacientes de linfoma del manto jóvenes en esta new era de nuevos tratamientos dianas o inmunoterapia. O simplemente es, podemos sustituir o reemplazar trasplante autólogo como consolidación en el tratamiento inicial de pacientes jóvenes con linfoma del manto. Este es el estudio, el diseño del estudio. Se llevó a cabo en 14 países, 13 países en Europa y Israel. Es un estudio bastante grande con 870 pacientes que empezó en julio del 2016 y cerró el accrual en diciembre del 2020. Es para pacientes que no, linfoma del manto, que no han sido previamente tratados. Estadio 2 a 4. La edad por debajo de 76 años, la edad media fue aproximadamente 57 años y estos pacientes tienen que estar fit o capaces de recibir tratamiento con high dose ARAC y trasplante autólogo de médula ósea. El performance status tiene que ver ICO de 0 a 2 y el outcome primario fue la sobrevida libre de fatal-free survival y los outcomes secundarios fue cuál es la respuesta global, la sobrevida libre de progresión, la duración de la respuesta, sobrevida global y la seguridad o safety. Y esto es brevemente para mencionar las 3 armas. La primera arm es el control. Nuevamente, esto es 3 ciclos de R-CHOP, alternando con 3 ciclos de DHAP, seguido de trasplante. Observación, 288 pacientes. Pero esta observación, estos pacientes recibieron mantenimiento con rituximab por 3 años. Perdón. Luego, la segunda arma, hay 2 armas experimentales. Una es tratamiento estándar, R-CHOP, RDHAP, agregar ibrutinib durante los ciclos de R-CHOP, seguido de trasplante autólogo, pero esta vez 2 años de mantenimiento con ibrutinib, seguido de observación. Nuevamente, esta arma también recibió mantenimiento con rituximab. Y la segunda arma experimental es no trasplante. Como ustedes pueden ver aquí, no hay trasplante en esta tercera arma, es R-CHOP plus ibrutinib, RDHAP, 2 años de ibrutinib mantenimiento, observación, 290 pacientes. Nuevamente, este esquema es para facilitar la explicación, pero las 3 armas recibieron mantenimiento con rituximab. Bien, los primeros resultados es, ok, ¿qué es lo que pasa siguiendo el tratamiento de inducción? ¿Y cuál es la toxicidad por agregar ibrutinib a la quimioinmunoterapia con R-CHOP, RDHAP? Y claramente ustedes pueden ver aquí, en un grupo tenemos todos los pacientes que recibieron ibrutinib plus minus trasplante. O sea, ibrutinib con trasplante, ibrutinib sin trasplante. Por eso el número, como ustedes pueden ver aquí, es 559 pacientes. Recuerden, cada arma tenía aproximadamente 280 a 290 pacientes. Aquí tienen ibrutinib, 559 pacientes que recibieron autologous transplant, no ibrutinib, 272 pacientes. Respuesta global favorece a la adición, el agregar ibrutinib a el tratamiento estándar. 98% de respuesta global, autologous transplant 94% con un p-value significativo. Respuesta completa 45% si agregamos ibrutinib
a estas dos armas experimentales versus tratamiento estándar con autólogo transplant, 36%, y esto también es significativo. Es un median follow-up of 31 meses. De tal manera, la conclusión es que la adición de ibrutinib estuvo asociada con un incremento significativo de la respuesta global, la respuesta completa, y como van a ver en la siguiente tabla, no hubo diferencias significativas en lo que se refiere a toxicidad. Como ustedes pueden ver aquí, en cuestiones de blood o lymphatic system disorders, básicamente el mismo porcentaje, desórdenes del tracto gastrointestinal, infecciones, quizás un tren un poquito mayor por agregar ibrutinib, pero no se ve nuevos adverse events o emerging efectos adversos, ¿no? Entonces, aumenta la eficacia con un incremento mínimo en toxicidad. Nuevamente, ese es durante la fase de inducción. Ahora vamos a ver el objetivo primario, que es sobrevida libre de fallo, y también vamos a analizar la respuesta global. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, en azul son aquellos pacientes que recibieron tratamiento estándar, inducción de quimioinmunoterapia, trasplante, seguido de mantenimiento con rituximab. El outcome es muy inferior a aquellos pacientes que recibieron ibrutinib plus trasplante o ibrutinib sin trasplante. Que este es ibrutinib sin trasplante y ibrutinib con trasplante. Y los números los podemos ver acá. Si ustedes comparan ibrutinib plus trasplante versus trasplante, a los 3 años la sobrevida libre de falla es 88% en el grupo que recibe ibrutinib plus trasplante versus 72% en el grupo que no recibió ibrutinib y recibió trasplante solamente, con un p-value de bastante significativo y un hazard ratio of 0.52, lo que significa, pueden ver ustedes, que la inclusión de ibrutinib a el trasplante autólogo resultó en una mejoría en la sobrevida libre de fallo comparado con el autologous transplant, 82 versus 62%, lo que significa una reducción del 48%, favoreciendo ibrutinib, y esto fue estadísticamente significativo. Entonces, esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que pasa si comparamos trasplante versus ibrutinib y no trasplante? Que es esta segunda gráfica. A 3 años, la sobrevida libre de falla en trasplante autólogo, 72%, ibrutinib 86%. O sea, numéricamente favorece ibrutinib en esto a los 3 años, pero no es significativo. So, la conclusión es, si nosotros comparamos, que es lo que hizo este estudio, ibrutinib versus trasplante autólogos, numéricamente un mejor sobrevida libre de falla en los pacientes que recibieron ibrutinib y no trasplante. Pero lo más importante es que lo que podemos decir es que ibrutinib arm fue no inferior al tratamiento estándar, que es quimioinmunoterapia, autologous transplant, seguido de mantenimiento con rituximab. O en otras palabras, autotransplant no es superior a ibrutinib, a ibrutinib no inferior, lo cual nos llevaría a que para ciertos pacientes que no pueden tolerar un autologous transplant por diversas razones, tenemos ahora una nueva alternativa, porque ambos son igualmente efectivos. El caveat aquí es que con todos los trasplantes tenemos 10 años de seguimiento versus con ibrutinib sin trasplante solamente tenemos 3 años de seguimiento. Tenemos que esperar si van a ocurrir relapsos más relapsos tardíos, de tal manera que como vamos a ver en las conclusiones, es muy temprano para sacar conclusiones referente a la segunda pregunta. La primera pregunta, yo creo que sí tenemos una respuesta basada en esta data presentada del estudio Triángulo. Y esta respuesta global, como ustedes pueden esperar, no hay diferencias todavía en la respuesta global, pero solamente para mencionarles acá y traer la atención a la respuesta global. Si ustedes ven, ibrutinib más trasplante autólogo 91%, trasplante autólogo solo 86%, y ibrutinib, la arma de ibrutinib sola es del 92%.
¿no? Todavía evaluar. O sea, muy temprano para poder decir que existen diferencias. Y esto es para mostrarles si comparamos trasplante autólogo con ibrutinib, plus ibrutinib versus trasplante autólogo sin ibrutinib. No existen diferencias en los diversos análisis de subgrupos, pero vale mencionar que en aquellos pacientes que tienen una expresión alta de P53 por inmunohistoquímica, hay una tendencia que favorece el adicionar ibrutinib al trasplante. Y también en aquellos pacientes con una biología high risk, un trend para favorecer el uso de ibrutinib. Y esto para mí tiene sentido porque, como ustedes saben, BTK inhibitors tienen mucha actividad en varias B-cell malignancies que tienen anormalidades de P53. ¿No? Y estas son las causas de muerte. Solamente quiero traer su atención a las muertes asociadas con la terapia. Como ustedes bien saben, el tratamiento convencional, R-CHOP, RD-HAF, transplant, mantenimiento con rituximab. Hubieron 4 muertes en el grupo del tratamiento estándar. Trasplante con ibrutinib, casi lo mismo, 3. Pero lo importante es, por supuesto, si ustedes no toman al paciente trasplante, solamente hacen quimo, inmunoterapia, plus ibrutinib seguido de ibrutinib, mantenimiento con ibrutinib, no trasplante, miren los resultados, no hubo mortalidad asociada con el no usar. Y era de esperar, si uno usa trasplante, la mortalidad va a ser mínima o no existente. Entonces, en cuestión de, si comparamos ahora el safety, las 2 armas experimentales que tuvieron ibrutinib versus el tratamiento convencional con autologous transplant, los grados 3 o mayores de efectos colaterales ocurrieron muy similar en pacientes que recibieron ibrutinib para trasplante versus trasplante solo. Sin embargo, durante la fase de mantenimiento, y recuerden, la fase de mantenimiento es rituximab y estos pacientes reciben 2 años de ibrutinib maintenance. Entonces, hubo un incremento de grado 3 o grados mayores en adverse event en aquellos pacientes que recibieron trasplante plus ibrutinib, comparados que aquellos que recibieron trasplante, ¿no? O ibrutinib solamente. 44% de esos pacientes que recibieron trasplante plus ibrutinib desarrollaron neutropenia, 25% de infecciones y hubo 3% de problemas cardíacos, ¿no? Esto sugiere que ibrutinib puede ser en ciertos casos un replacement para el trasplante en vez de usar ibrutinib en combinación con trasplante. De tal manera, en cuestión de safety, agregar ibrutinib al tratamiento de inducción o como terapia de mantenimiento con o sin trasplante autólogo se puede realizar, es activo, no hay emerging adverse events, sin embargo necesitamos un seguimiento más prolongado. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que ustedes deben llevar a la casa? Entonces, les mencionaba, el Triangle quería responder 2 preguntas. La primera pregunta es, si agregando el BTK inhibitor ibrutinib, tu tratamiento estándar va a mejorar los outcomes clínicos en pacientes jóvenes con linfoma del manto. Y la respuesta es sí. La adición de ibrutinib to R-CHOP, RD-HAF, seguido de mantenimiento con ibrutinib, significativamente mejoró la sobrevida libre de falla y hubo un non-significant, un tren hacia mejoramiento de la sobrevida global. De tal manera que el nuevo estándar of care en pacientes jóvenes con linfoma del manto va a ser usar ibrutinib en la fase de inducción, ibrutinib en el mantenimiento y, como vamos a ver cuando respondamos la segunda pregunta, con o sin trasplante. En referencia a esta pregunta, la mejoría en la sobrevida libre de falla en esta población joven se obtuvo sin un incremento en la toxicidad debido a que agregamos ibrutinib, de tal manera que este estudio supports el agregar ibrutinib to R-CHOP, RD-HAF en la fase de inducción
con o sin trasplante autólogo a rituximab en la terapia de mantenimiento de pacientes jóvenes con linfoma del manto. Bien, la pregunta 2. ¿Todavía existe un rol para el trasplante autólogo en el tratamiento frontline de pacientes jóvenes con linfoma del manto? Y la pregunta es sí, pero para algunos pacientes, no todos. ¿Y podemos sustituir autologous transplant en 2023? La respuesta es todavía no. Y eso es basado en lo siguiente. La data que les he mostrado muestra overlapping, las curvas de failure free survival. Y ustedes comparan trasplante plus ibrutinib versus ibrutinib sin trasplante overlap. A los 3 años no existe diferencia en sobrevida libre de falla cuando ibrutinib fue adicionado al autólogo transplant o fue dado sin el trasplante autólogo de médula ósea. Tenemos que tener cautela porque hubo un incremento en los rates de adverse events en aquellos pacientes que recibieron trasplante plus ibrutinib versus ibrutinib alone, solos, lo que sugiere que para algunos pacientes con linfoma del manto, aquellos que el riesgo de dar un autólogo trasplante es excesivo, ibrutinib puede ser, estoy diciendo puede ser, un buen reemplazo para autologous stem cell transplant para evitar las toxicidades que ustedes bien conocen y están asociados con trasplante autólogo. Y tienen que recordar, por eso les mencioné causas de muerte, pacientes con linfoma de manto jóvenes, 4 murieron cuando recibieron tratamiento con trasplante, 3 cuando recibieron trasplante con ibrutinib y hubo no muertes en aquellos que recibieron ibrutinib. Y la respuesta la conclusión es lógica, porque sin trasplante ustedes van a remover estos long-term toxicities asociados con trasplante. Sin embargo, esta data es todavía immature, no es lo suficientemente madura y por lo tanto no podemos dar respuestas definitivas a esta segunda pregunta. Necesitamos mayor seguimiento para ver sobre todo si existe un incremento en late relapse en aquellos pacientes que no reciben autologous transplant y solamente reciben ibrutinib durante la inducción y durante el mantenimiento. Nuevamente, recuerden que la data de R-CHOP, RDH, seguido de trasplante, seguido de mantenimiento con rituximab, a 10 años de follow-up, la sobrevida libre de progresión es casi 50%. ¿No? De tal manera que el tiempo nos va a decir cuándo va a ser apropiado, si eventualmente ibrutinib va a reemplazar al trasplante autólogo. ¿No? Y quisiera agregar que ahora tenemos otros BTK inhibitors que en otras enfermedades están demostrando menos efectos colaterales, quizás más actividad, por lo menos en CLL comparado estos otros BTK inhibitors comparados con ibrutinib. Bien, brevemente voy a ir rápidamente sobre los intentos de mover target therapy como acalabrutinib o venetoclax en el tratamiento de frontline de pacientes con linfoma del manto. Y esto es lo que y esto es debido al suceso, al éxito que hemos tenido en el tratamiento del linfoma del manto relapsado refractario con el uso de inhibidores de BTK. Y aquí, bien, ibrutinib, el estudio inicial, respuesta global, linfoma manto relapse refractory, 68%, 21% de respuesta completa, duración de la respuesta 17.5. Si ustedes agregan rituximab, van a haber un incremento en la actividad clínica. Si agregan lenalidomide a rituximab y ibrutinib va a ser más tóxico, pero tiene actividad en este grupo de pacientes con anormalidades de P53 y el estudio simpático combinando ibrutinib con venetoclax, un inhibidor de BCL2, demuestra una respuesta global de 81%, 62% de respuesta completa y es una 78% de los pacientes tienen respuesta ongoing a 18 meses. Y lo más importante, esta combinación es activa en pacientes con alteraciones de P53. Eso es con ibrutinib. Otros BTK inhibitors como acalabrutinib, azonobrutinib están siendo combinados con otros agentes y eso fue
lo que se presentó en ASH 2022. Esto es usando acalabrutinib, la combinación de acalabrutinib en frontline therapy de mantle cell linfoma, 2 estudios. En la izquierda es el estudio usando acalabrutinib, rituximab, venetoclax, estudio by Michael Wang. Acalabrutinib se usa hasta que el paciente progresa, rituximab por 2 años, venetoclax por 2 años. Es un estudio, el otro es acalabrutinib, rituximab, and lenalidomide, there is no venetoclax, pero en ese estudio se incorpora evaluación de enfermedad residual mínima. Si el MRD es negativo, a los 2 años se para acalabrutinib, rituximab es hasta que la enfermedad progresa, y lenalidomide, si el paciente tiene enfermedad residual mínima negativo, también se para el lenalidomide, ¿no? Y estos eran pacientes que necesitaban ser tratados. ¿Cuáles son las respuestas? Acalabrutinib, venetoclax, rituximab, miren la respuesta global, 100%, respuesta completa 90%, a 6 meses 100% de los pacientes tuvieron MRD negativo, a 12 meses 86%, y sin embargo es una combinación que está asociada con efectos colaterales, neutropenias, infección. 5 pacientes murieron de COVID en esta arma y pacientes discontinuaron la droga Acala, 4 pacientes, venetoclax, 6 pacientes. En la combinación de lenalidomida, acalabrutinib, rituximab, miren la respuesta global bastante alta, respuesta completa. Sin embargo, la obtención de una MRD negativo toma tiempo, ¿no? 6 meses solamente 50%, a 12 meses 67%, a 24 meses 83%, y es mejor tolerado, no hubo discontinuación ya sea de Acala o lenalidomide en ese estudio clínico. Y esta es la sobrevida libre de progresión. Esto es si ustedes consideran los pacientes que murieron de COVID, y esta es la curva en aquellos pacientes que murieron, en los cuales estos pacientes que murieron de COVID fueron excluidos, ¿no? Este es sobrevida libre de progresión, ¿no? De tal manera que estas combinaciones, estos estudios demuestran que se puede dar, tienen toxicidades asociadas que se pueden manejar, de tal manera que nos están brindando opciones adicionales en el manejo de pacientes con frontline linfoma dermato. Pero lo más importante es que estas combinaciones no usan quimioterapia convencional, ¿no? Es un quote unquote chemo-free combinaciones, ¿no? Entonces, brevemente, hubo presentación de bispecific antibodies, solamente quiero que mencionarles ese trabajo de Philips presentado en ASH con uno de los, existen varios tipos de biespecíficos, este es glofitamab. Tienen que ustedes, debido a que estos biespecíficos están asociados con liberación del síndrome de liberación de citoquinas y neurotoxicidad es importante, titrate up o escalar, aumentar la dosis durante el ciclo número 1 y dar una altas dosis de un anti-CD20 para disminuir precisamente estos efectos colaterales, ¿no? Esto es en el ciclo 1. Luego en el ciclo 2 la dosis es estándar, 30 miligramos, y los pacientes recibieron 12 dosis. Y importante, son pacientes que han sido heavily pretreated. Y miren la respuesta metabólica completa en 37 pacientes, casi 73%, respuesta metabólica parcial 83%. Si ustedes miran a aquellos pacientes que han recibido antes un BTK inhibitor o APRO, pueden ver ustedes que la respuesta todavía es bastante significativa. De tal manera que tenemos un nuevo agente para el manejo de pacientes con linfoma del manto relapsado refractario, y por supuesto estos agentes ahora van a ser tomados y llevados para la terapia inicial del linfoma del manto, ya sea solos o en combinación con inhibidores de BTK o venetoclax o otros anticuerpos, ¿no? El último es los avances en el diseño de CAR T-cells. Como ustedes bien saben, en los Estados Unidos existe un CAR T-cell contra CD19 que ha sido aprobado para pacientes con linfoma del manto que han fallado una línea de terapia. Sin embargo, no todos los pacientes, o sea, no estamos viendo curas, vemos una remisión, una respuesta que dura. Sin embargo, queremos tratar de mejorar, y este es para mostrarles están los CAR T-cells clásicos, en los cuales tienen un
un CAR, un receptor, una porción de transmembrana y una señalización intracelular. Tienen estos bicistronic en el cual una sola célula va a tener dos CAR, pero existe este nuevo diseño que es un tándem en el cual existen dos receptores, pero la señalización va a ser a través de una sola molécula por célula. Y Dr. Shah presentó esta data interesante usando estos dual que se llaman, porque están targeting 6, 26, 19, pacientes heavily pretreated, y como ustedes pueden ver, los resultados son bastante alentadores porque incluyeron pacientes que progresaron en BTK inhibitor, pacientes con citogenéticas complejas y pacientes con anormalidad de P53. O sea, nuevamente, P53 es un unmet need, y afortunadamente estos pacientes desafortunadamente no responden a tu quimioterapia, pero afortunadamente responden a todos estos nuevos target agents, a inmunoterapias, incluyendo CAR T-cell and bispecific. Muchas gracias por su atención.